Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les damos la bienvenida a este tercer webinar de la Semana de la Ingeniería Alimentaria. El día de hoy platicaremos acerca de los métodos oficiales para la extracción y determinación de grasas. Hablaremos del método Soxhlet, Randall, Twisselman y Booth. Abordaremos en esta sesión cómo es que se hace la extracción y para qué se usan estos equipos. Permítanme presentarme brevemente. Mi nombre es Susana Mendoza, directora general de BioGil Latinoamérica. Vamos a comenzar, ya demos inicio a este webinar y vamos a responder primero la pregunta de qué es un sistema de extracción por solvente. Bueno, pues es un equipo que se utiliza para la separación de grasas de una matriz, es decir, nosotros vamos a extraer la grasa de nuestra muestra. Esta extracción se hace por lixiviación. La lixiviación es un método de separación sólido-líquido. Nuestra muestra está en estado sólido o si era en un estado líquido, la pusimos en un absorbente, de modo que ya se encuentra en un estado sólido. Y a través de un solvente nosotros retiramos la grasa de este sólido. Se utiliza para la determinación en peso para las grasas totales de los alimentos. Bueno, ya dijimos que es un sistema de extracción. Ahora, ¿qué son los métodos oficiales Soxhlet, Randall, Twisselman o Booth? Bueno, pues son métodos gravimétricos. Por gravimétricos, ¿a qué nos referimos? A que basan el resultado en una diferencia de pesos. Estos métodos se apoyan de un sistema de extracción, como ya lo comentamos, por disolvente, en el cual se separan las grasas. Comúnmente, después de la extracción, nosotros podemos determinar el contenido total de grasa, ya sea en gramos o en porcentaje. Y se les llama métodos oficiales, pues son nombrados por diversas organizaciones dedicadas a la estandarización de métodos. A grandes rasgos, el método se define de la siguiente manera. Nosotros pesamos nuestra muestra, hacemos la extracción de la grasa y después pesamos la grasa que ya extrajimos. Y con base en cuánto pesó la grasa, podemos determinar cuántos gramos de grasa por cada gramo de muestra se tiene. Aquí quiero mencionar que existen otros métodos para la extracción de grasas. A algunos de los métodos alternativos se les llaman métodos rápidos. Sin embargo, bueno, el método en el que nos vamos a basar en esta plática, como ya lo comentamos, son Soxhlet, Randall, Twisselman y Booth, y se basan en la extracción de la grasa a través de un disolvente. Vamos a ver un pequeño diagrama en el que vamos a poder entender el principio de la extracción sólido-líquido. Recuerden, sólido es nuestra muestra y líquido es el disolvente con el que vamos a extraer la grasa de la muestra. Si la muestra está en un estado líquido, se pone en una cama de arenas, de modo que la muestra ya se va a encontrar en estado sólido absorbida en nuestra arena. Tenemos nuestro disolvente. Y tenemos nuestra muestra. Aquí vamos a poner un ejemplo que es una harina. Y no sé si alcancen a ver muy bien, pero hay unos puntitos amarillos que le hemos colocado a esta muestra para que ejemplifiquen la grasa que tienen las harinas. Los puntitos amarillos, como les decía, es la grasa. Y más adelante vamos a ver que los puntitos blancos o todo lo que quede en blanco son los compuestos no solubles en este disolvente. Vamos a poner en un vaso o en un dedal o en un recipiente especial para estos equipos de extracción la mezcla de nuestra muestra con el disolvente. Puede ser para alimentos, los disolventes aprobados y que están mencionados en las normativas son cloroformo, hexano, éter dietílico y éter de petróleo. Entonces nosotros a través del disolvente, como les decía, vamos a extraer la grasa y por un lado vamos a tener los residuos de la extracción, es decir, la muestra ya sin grasa, y por el otro lado vamos a obtener la grasa disuelta en el disolvente. Ahí está. Eso es lo que nosotros obtenemos después de una extracción y este es el principio en el que se basa.
Ahora, ¿cuál es el proceso para determinar la grasa? Lo primero es que tenemos que homogenizar nuestra muestra. Si está en un estado sólido, en el caso anterior veíamos que era una harina, no necesitamos molerla, pero en el caso de que se encuentre, pues pensemos en una galleta, una pieza de carne, cualquier alimento que se les ocurra, una papita como lo que vemos aquí, pues hay que molerlo. El tamaño de la molienda se recomienda no mayor a 2 milímetros. Cuando nosotros tenemos tamaños de muestra muy grandes, disminuimos la superficie de contacto. Entonces los tiempos de extracción se hacen muy largos y no solo eso, no podemos garantizar que la extracción se haga por completo. Es muy importante que la muestra esté súper bien homogenizada en partículas súper pequeñitas menores a 2 milímetros. Ya que tengo mi muestra en un polvo, lo que procede es a pesar la muestra. Entonces aquí pongo, por ejemplo, en un crisol, pongo mi muestra a secar. Es importante que las muestras que están en estado sólido se sequen. ¿Por qué? Porque el agua forma una capa entre la muestra y el disolvente. Entonces, pues evitamos que la lixiviación o que este proceso de separación pues no se lleve adecuadamente. Entonces hay que secar nuestra muestra. Normalmente las muestras se colocan en crisoles. Y además en nuestro horno de secado también vamos a poner el vasito en donde vamos a recuperar la grasa. Ponemos ambos, tanto el crisol con nuestra muestra, tanto nuestro vaso. Los dejamos secar, después los vamos a poner en un desecador y después los vamos a pesar. A este proceso se le llama pesaje a peso constante. Entonces voy a tomar yo lectura de cuánto pesó el crisol o cuánto pesó mi muestra y de cuánto pesó el vasito. Y lo anoto, ¿no? Tenemos ahí mi bitácora. Como les decía, este procedimiento se llama pesaje a peso constante. Tengo yo que garantizar que el peso de mi vaso no varíe, que esté totalmente libre de cualquier humedad que haya podido absorber del ambiente. Una vez que ya tengo yo el peso de mi vaso a peso constante y el peso de mi muestra y los tengo ya registrados, en el caso de que requiera hacer una hidrólisis, más adelante vamos a ver qué es una hidrólisis, la realizamos. En el caso de que no requiera hidrólisis, pues me brincaría el paso de la hidrólisis y del pesaje me voy directo a la extracción. La extracción es esta muestra que ya está seca, que ya está pesada, la voy a colocar en el equipo de extracción y se va a depositar la grasa en el fondo del vasito. Entonces el vasito de nuevo lo tengo que colocar en un horno. Lo tengo que secar, retirar todo el solvente que haya podido quedar, cualquier rastro de humedad y lo voy a volver a pesar. Entonces yo tenía, recuerden, el peso del vaso sin grasa y el peso del vaso con grasa. Entonces, la diferencia entre ambos es el peso de la grasa que corresponde al peso de la muestra. Entonces puedo decir, por cada gramo de muestra yo tengo 0.37 gramos de grasa y se pueden sacar los porcentajes. Así es como luce el proceso. Esta es otra ejemplificación muy vaga de cómo es que se hace, un pequeño diagrama, y lo que vamos a ver a continuación es cómo lucen la extracción en un equipo automatizado. En toda Latinoamérica, ya sea en universidades, en varias industrias alimentarias, en laboratorios de servicio, se trabajan estos métodos con algo que nosotros llamamos vidriería tradicional. Esta vidriería tradicional, es decir, tenemos un matraz bola con una mantilla de calentamiento, tienen un condensador, este matraz bola está conectado también a un sifón, que es la cámara de extracción en donde se hace el proceso Soxhlet, y estos equipos manuales, bueno, pues requieren la supervisión de una persona, tienden a ser un tanto peligrosos. Tristemente, nosotros hemos encontrado en algunos laboratorios que han ocurrido accidentes por ignición. El solvente que se evapora, bueno, queda en el ambiente y pues a través de un chispazo se produce una flama y son métodos un tanto peligrosos si no se realizan con las medidas adecuadas. Entonces, hay muchísimos clientes en Latinoamérica. Tal vez si tú eres estudiante o trabajas en una industria, tal vez el método con el que tú trabajes pues sea lo que yo acabo de describir, pero existen sistemas ya automatizados que evitan que uno esté en riesgo.
Son sistemas que te permiten recuperar el solvente y que son sistemas que te hacen tener autonomía total del método. Entonces son sistemas que no requieren supervisión. Así es como luce un equipo automatizado Viewgy. Esto es lo más nuevo que hay en el mercado y hoy por hoy, bueno, pues somos la única empresa que ofrece un sistema Soxhlet 100% automatizado. De este lado, del lado izquierdo, nosotros vemos cómo luce la vidriería Viewgy en un sistema 100% automatizado. El equipo que van a ver a continuación se llama Fat Extractor. Y de este lado tenemos la vidriería tradicional, que era lo que les platicaba hace un momento, estos equipos que requieren que haya alguien ahí contando los ciclos, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué es el método Soxhlet. Aquí abajo, este es el vasito que nosotros pesamos. Para este ejemplo, pues nosotros ya pesamos el vaso, yo ya sé cuál es el peso de mi vaso. Esta parte de aquí en medio se le llama cámara de extracción y la parte superior es un condensador. Lo azul representa el disolvente, que puede ser cualquiera de los 4 disolventes que mencioné hace un momento. El disolvente está en contacto con una parrilla de calentamiento. El disolvente se evapora, llega al condensador y empieza a condensar en pequeñas gotitas. Entonces comienza a inundar la cámara de extracción. Aquí voy a poner una pausa. Esto de aquí en medio representa nuestra muestra. Puede ser una muestra hidrolizada. Repito, vamos a ver más adelante qué es la hidrólisis. Puede ser una muestra hidrolizada o puede ser una muestra sin hidrolizar. Los puntitos amarillos representan la grasa de mi muestra. Entonces, azul el disolvente, amarillo representa la grasa y lo café representa a la muestra. Aquí hay una válvula que está cerrada, empiezan a caer las gotitas, se empieza a inundar la cámara y hay un sensor de nivel. Una vez que el sensor de nivel detecta que ya alcancé la altura que yo determiné, se abre la válvula y deja caer el solvente. Esto a lo que nosotros llamamos es un ciclo. Está muy documentado en la literatura. Muchísimas de las normas en Latinoamérica solicitan que para la determinación de grasa se cumplan determinados ciclos. 20 ciclos es el promedio para la industria alimentaria. En muchísimas normas nosotros nos encontramos con esta cantidad de 20 ciclos. Entonces, ciclo es cuando tú tienes tu cámara de extracción, esta se inunda, se abre la válvula o en el caso de los sistemas manuales, a través de la diferencia de presión se produce este sifoneo y el solvente baja de nuevo al vasito donde se va a ir recolectando la muestra. Entonces con esta apertura pues fue cayendo la gotita. Y esto se repite, como les decía, 20, 30, 15 veces según la norma. Y cada vez que repetimos este ciclo, nosotros vamos arrastrando un poco más de la grasa. Y esta se va depositando en el fondo del vaso. Si su equipo de extracción o su sistema de extracción que es automatizado no tiene ciclos, no es un Soxhlet. Eso es muy importante mencionar porque hay una publicidad un tanto engañosa en la que ciertos sistemas automatizados se promueven como equipos Soxhlet, pero en realidad no lo son. Si el método con el que tú estás trabajando no tiene ciclos, no es un Soxhlet. Bueno, ya que se acabaron los ciclos que nosotros le hayamos programado, 15, 20, 30, viene la siguiente etapa, que es de enjuague. La válvula se deja abierta, como ustedes pueden ver. Hay un flujo constante de solvente para garantizar que nosotros vamos a retirar absolutamente toda la grasa. Y el tercer paso, que es el secado. Aquí el solvente ya no cae en la cámara de extracción. El solvente se recupera en una botella que el mismo equipo tiene. Y nuestros equipos garantizan más del 90% de recuperación del solvente, siempre y cuando se tenga un sistema de enfriamiento, a lo que nosotros llamamos chiller, y ciertas condiciones ambientales también. Entonces, bueno, con un sistema chiller y las recomendaciones de nosotros como fabricantes podemos garantizar más del 90% de recuperación del solvente. Una vez que ya recupere todo el solvente, el vasito queda casi seco.
Y entonces este vasito, recordarán que en el diagrama anterior mencioné que una vez terminada la extracción hay que meterlo de nuevo en la estufa, después a un desecador y pesarlo. Y yo ya puedo pesar cuánto pesaba ahí la grasita. Lo que van a ver a continuación es cómo luce un Soxhlet real. Lo anterior fue una animación y así es como luce en realidad el equipo. Ahí vemos cómo se está inundando la cámara. Y una vez que alcanza la la altura que nosotros hayamos establecido, se abre la válvula y cae al fondo. Y al final tenemos la grasita ya depositada. Colocamos nuestros vasos en nuestra estufa, nuestro horno, y los secamos. El siguiente método es el método que no solo Viewgy, sino que ustedes pueden encontrar de otras marcas también, y es el método llamado Hot Extraction o también Randall. Este es un método muy rápido comparado con el Soxhlet. Vamos a ver también más adelante una tabla, las diferencias entre un método y otro. Sin embargo, es menos oficial, es decir, es menos nombrado en diferentes regulaciones y requiere de optimización. Tenemos nuestro vasito ya pesado también con el solvente y tenemos que la muestra está parcialmente inmersa en el solvente. El solvente se evapora, se condensa y aquí vemos que no hay una cámara de extracción. Las gotitas caen en este dedal de celulosa en donde tenemos nuestra muestra y así se hace la extracción. No, como les decía, no hay ciclos, lo que nosotros tenemos son tiempos de secado, de extracción. Nosotros lo que le decimos al equipo es: vas a hacer durante 15 minutos el secado, después un enjuague. En el enjuague vamos a disminuir un poco la cantidad de solvente y después otro ciclo de extracción. Otro tiempo de extracción. Aquí no hay ciclos. En Randall y Hot Extraction no se habla de ciclos, se habla de tiempo. Disminuimos, como les decía, la cantidad de solvente y de nuevo damos paso a la extracción, un enjuague y finalmente el secado, que al igual que en el método anterior es evaporar todo el solvente, condensarlo y depositarlo en una botella que se encuentra dentro del mismo equipo. Y al final del vasito queda depositada la grasa. Así es como luce un método Hot Extraction o Randall. Vean que no hay una cámara de extracción, ahí el solvente en ebullición está en contacto directo con la muestra. Entonces, como tenemos este burbujeo lo que nos permite es tener una mejor transferencia de masa. Voy a regresar un poquitito. Las burbujas actúan tal cual, vamos a poner un ejemplo un tanto burdo. Las burbujas actúan como la lavadora de nuestra casa que tiene estos sistemas de aire con burbujeo, en donde las burbujas penetran la muestra y permiten, como les decía, una mejor transferencia de masa. Entonces hay dos factores importantes del Hot Extraction respecto al Soxhlet. La primera es que el solvente en ebullición está en contacto directo con la muestra. Cuando nosotros aumentamos la temperatura del disolvente o de la muestra a través del disolvente, bueno, pues el factor de difusión de la transferencia de masa, porque esto es un proceso de transferencia de masa de un sólido al líquido, pues el coeficiente de difusión aumenta y podemos mejorar la transferencia de masa. Y por otra parte, les decía, también estas burbujas actúan como un medio para poder arrancar la grasita de nuestra muestra. Por estas dos razones, tanto el burbujeo, el contacto directo del solvente hirviendo con la muestra, pues hacen que el método Hot Extraction o Randall sea un método mucho más rápido que el Soxhlet. Sin embargo, es un método menos oficial. Bueno, ya lo habíamos terminado. Ahora vamos a ver el último método, que es el método Twisselman. Para nosotros le llamamos método continuo y también es llamado método Boot. Y este método es súper popular en Argentina. De hecho, más que el Soxhlet, este es el método oficial.
A diferencia de otros países que yo me he encontrado, es mucho más común en Argentina. Y es una mezcla entre el método Soxhlet y el método Hot Extraction. Sí hay una cámara de extracción. Aquí tenemos esta cámara de extracción en donde la muestra está flotando, pero a diferencia del Hot Extraction, no está en contacto con el solvente. Y se llama que es un método continuo porque, lo vamos a repetir un momentito, tenemos el solvente que está en ebullición, condensa, cae sobre el dedal que está suspendido en la cámara de extracción y hay un flujo continuo de solvente. No hay una cámara que se inunde, no hay ciclos, solo hay solvente pasando a través del dedal o a través de la muestra. Entonces solo se establece el tiempo de extracción y el tiempo de secado. Es una mezcla entre ambos. Y también es un método oficial, aunque al igual que el Randall, es un método menos nombrado que el Soxhlet. De los tres, podría decir que este es el método menos oficial a nivel internacional. Y bueno, así luce un equipo totalmente automatizado. En esa botella, que está a la vista del usuario, es donde se recupera el solvente, de modo que cuando la botella está llena, ustedes la pueden tomar y reutilizar. Este solvente que se recupera es totalmente reutilizable. Tenemos la interfase en donde nosotros podemos ver cuántas posiciones se tienen utilizadas. Se puede utilizar 1, 2, 4, 6. Todas las posiciones se pueden utilizar al menos al mismo tiempo, o si nada más voy a poner una muestra, solo una. Cada uno de las posiciones tiene una parrilla de calentamiento independiente. Entonces aquí en la interfase yo programo el método. Y finalmente, alguna de las novedades que tiene este equipo respecto a nuestro equipo anterior, al predecesor de esta nueva unidad, es que a través de la interfase nosotros podemos generar un código QR. Tú en tu teléfono descargas una aplicación que se llama Monitor. Escaneas este código QR y puedes saber en qué parte del proceso va tu muestra. Entonces, si estás en una junta, si tienes que hacer una presentación y no estás en el laboratorio, puedes ir monitoreando el proceso a través de tu celular, y si algo ocurre, si hay como alguna anomalía durante el proceso, la aplicación te va a avisar que algo está ocurriendo y que tienes que ir a supervisar el equipo. Eso que ven ahí es un sensor de muestra, un sensor que evita que el solvente se evapore por completo, por lo que protegemos nuestra muestra. Algunas muestras tienen tan poquita grasa, así la cantidad de grasa es tan chiquitititita que necesitamos poner mucha grasa. Bueno, cuando ese es el caso, tenemos para el método Soxhlet muestras una cámara de extracción extra grande, para que podamos poner más muestra. Y esto me viene a resolver probablemente una pregunta que ustedes estén haciendo. ¿Cuánto de muestra debo de colocar? Bueno, pues la regla general o la sugerencia que nosotros les damos como usuarios es que coloques tal cantidad de muestra que al final en tu tubito, aquí en tu vasito, tengas 1 gramo de muestra. Eso es como lo más recomendable que nosotros damos. Que aquí con base en el porcentaje que tengas, al final tengas 1 gramo de muestra. Lo que están a punto de ver o lo que están viendo a continuación es también otra de las novedades de este equipo. Este equipo tiene vidriería intercambiable. Como ya vimos, tenemos 3 vidrierías: Soxhlet, Hot Extraction o Randall y Twisselman o Wood. Entonces lo que nosotros podemos hacer es cambiar la vidriería entre un Soxhlet y un Twisselman, y entre un Hot Extraction y un Soxhlet, dependiendo de lo que yo quiera analizar. Los laboratorios de servicio deben de tener la versatilidad de poder realizar el análisis de acuerdo a la normatividad que el cliente le solicite. Entonces, por ejemplo, un laboratorio de servicio para ellos es sumamente atractivo esto, que en un solo equipo, sin tener que tener 2 equipos, solo cambias la vidriería entre un método y otro y puedes tener diferentes métodos. O también puede ser una industria que tenga a lo mejor un portafolio muy muy grande y que vaya en fábrica desde lácteos hasta productos cárnicos, y que dependiendo de lo que quieran analizar necesiten cambiar de método. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es un
un fat extractor con vidrieras Oxlet. Retiramos la vidrieras Oxlet, dejamos los condensadores son los mismos, solo los bajamos. Y ahora vamos a colocar una vidriería de un sistema Twisselman o Boot. Ahí está, y en apenas unos minutos cambiamos de un sistema a otro retirando la cámara de extracción. Los equipos no vienen con todos. Si ustedes compran un método, solo trae la vidriería de ese método, pero pueden adquirir el resto de las vidrierías como si fueran accesorios. Vamos a dar paso a la siguiente parte. Ya que tengo mi vasito con mi grasa, hay que secar este vasito en un horno por 30 minutos a 102 grados centígrados. Después hay que enfriarlos y colocarlos en un desecador por lo menos una hora. Y ya que tengo mi vaso seco, esto siempre hay que manipularlo con guantes porque nuestros dedos tienden a tener grasita. Entonces esta grasita la podemos depositar en el vaso. Es muy importante que siempre trabajemos con guantes esta técnica. Bueno, cualquiera que sea en el laboratorio. Aquí no es un tema de reactivos peligrosos, pero sí nosotros podemos alterar el resultado con la grasita de nuestros dedos. Entonces nuestro vaso lo ponemos a pesar y podemos calcular el contenido total de grasa. Entonces tenemos la masa total, que a esto se refiere, que es la del vaso con la grasita. Después la masa que solo era la del vaso, es decir, cuánto pesó el vasito antes de ponerlo en el sistema de extracción, entre el peso de la muestra, cuánto pesaba nuestro alimento. Esto multiplicado por 100 y vamos a tener en porcentaje el porcentaje de grasas de nuestro alimento. Bueno, ahora quiero responder la pregunta de qué es la hidrólisis. Podemos decir en términos generales que hay ciertos alimentos que tienen la grasa encapsulada. Ustedes que ven, lo que ven aquí abajo es como si hiciéramos así zoom. Si tuviéramos un microscopio pudiéramos ver cómo es que luce los tejidos de este alimento, o cómo es que luce el centro de este alimento. Y todos estos puntitos azules, el verde, morado, rojo, representan otros compuestos. Pueden ser fibras, pueden ser, si es una carne, pueden ser los músculos de la carne, pueden ser otros tipos de carbohidratos, otros compuestos en general, proteínas inclusive. Y el punto amarillo representa la grasa, y esta grasa se encuentra encapsulada a través de enlaces con estos otros compuestos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la extracción, y aquí yo lo que pongo en azul es el disolvente, imagínense que yo ya puse mi muestra en el equipo de extracción, la grasa está ahí atrapada y encapsulada, y por más veces que yo hago pasar el disolvente, pues la grasa no pasa. Pues ¿por qué? Porque como les decía, está atrapada a través de los enlaces de estos otros compuestos. Entonces, sin importar cuánto tiempo yo la ponga, pues no voy a poder extraerla completamente. Tal vez haga una extracción, pero no por completo. Y en algunos casos ni siquiera voy a extraer casi nada. Cuando nosotros hacemos la hidrólisis es un proceso químico en el que nosotros sometemos la muestra a un baño de ácido clorhídrico y podemos romper estos enlaces. Entonces la grasa ya puede ser liberada. La hidrólisis, como les decía, libera la grasa de otros compuestos que la rodean y la encapsulan. Ahí están. Y la grasa queda expuesta. De modo que cuando hago yo la extracción, aquí está la extracción, el azul representa el disolvente, la grasa se disuelve en el disolvente y la puedo retirar de la muestra. Es muy importante mencionar que no todos los alimentos requieren hidrólisis. Una buena regla también para saber si el alimento requiere hidrólisis, que no es todos los casos, pero sí es una generalidad, los alimentos procesados en donde hay grasa añadida, es decir, que no forma parte de la composición del producto, sino que nosotros literalmente agregamos aceite a un producto, bueno, pues estos no requieren hidrólisis, pero otros tantos sí. La leche en polvo es uno de los mejores ejemplos de alimentos que requieren hidrólisis.
Cuando nosotros no hacemos la hidrólisis a la leche en polvo, el porcentaje que nosotros obtenemos de grasa de esta leche es mínimo, comparado con el análisis haciendo hidrólisis. Entonces hay que buscar en la bibliografía, nos pueden escribir, nosotros tenemos muchísimas notas de aplicación también y está ampliamente referenciado qué alimentos requieren hidrólisis y cuáles no. Algunos de nuestros clientes, tristemente, trabajan con matrices que requieren hidrólisis y no la realizan. Y nosotros sabemos que requiere hidrólisis cuando ponen el equipo o ponen la muestra en un equipo de extracción y, por ejemplo, tarda 10 horas en hacerse la extracción. Ese es un tiempo totalmente inusual. Y esto nos quiere decir, o lo que nos indica es que nos está costando mucho trabajo separar esta grasa. Una forma muy rápida de solucionar este problema es hacer la hidrólisis. Bueno, entonces, conclusión, la hidrólisis es un proceso en el que yo puedo separar la grasa encapsulada de ciertos compuestos en donde la grasa se encuentra atrapada por otros compuestos que la rodean y que no todos los alimentos requieren hidrólisis. Necesitamos hacer una referencia, una búsqueda bibliográfica para identificar si mi compuesto requiere o no hidrólisis. Si ustedes ya tienen un equipo automatizado y su sistema o su método de extracción es muy largo, les puedo decir de antemano que su muestra requiere hidrólisis. Vamos a ver esta animación, de nuevo el mismo procedimiento. Ahí está el sistema de hidrólisis, es un sistema que nos permite trabajar con 6 posiciones a la vez. Muchos de los usuarios que nosotros hemos conocido en nuestras visitas hacen la hidrólisis de manera manual, es decir, en un vasito de precipitados. Como les decía, en el tubo donde se va a absorber la grasita, bueno, ahora vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la hidrólisis. Ese es un sistema de hidrólisis donde se pueden trabajar 6 posiciones a la vez. Los usuarios que no tienen un sistema de hidrólisis normalmente hacen este procedimiento de manera manual en un vaso de precipitados. Entonces, de un lado vamos a colocar celita, nuestra muestra bien homogenizada, y ácido clorhídrico. Del otro lado, arena de cuarzo y celita. Colocamos ambos en el sistema de extracción. Ahí están las 6 muestras, ya mezclado ácido clorhídrico, celita y muestra. Y hay una parrilla de calentamiento. Del otro lado hay un vacío que está haciendo succión. Lo que ocurre del lado donde se está realizando el calentamiento es propiamente la hidrólisis. Voy a regresarme un poquitito. Aquí propiamente lo que está ocurriendo es la hidrólisis. Vemos cómo se representa la ruptura de estos enlaces. A ver, aquí, ahí está. Tenemos la grasa encapsulada. Vean cómo es que está representada en amarillo, rodeada por un circulito café. El ácido clorhídrico lo que hace es romper estos enlaces y dejar expuesta la grasa. Entonces, después de 30 minutos de este procedimiento, nosotros agregamos agua y aquí, por diferencia de presión, a través de esta palanquita vamos a transferir toda la muestra a la cama de celita y arena de cuarzo. Entonces, transfiero la muestra que ya está en estado líquido, mi grasa está disuelta en el ácido clorhídrico y el agua, llegan a esta cama de arena de cuarzo y celita y la grasa se absorbe en esta cama. Entonces el resto de los compuestos se va, pero la grasita queda impregnada en la arena y la celita. Voy a enjuagar varias veces hasta que yo tenga un pH neutro. Aquí a la salida debo de tener un pH neutro, esto es que ya no tengo ácido clorhídrico. Y así es como debe de lucir mi muestra después de la hidrólisis. La arena, la celita, la muestra, y la muestra, como les decía, absorbida en la celita. Después voy a volver a agregar arena para poder realizar la extracción.
Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve en la realidad este procedimiento. Ahí tenemos la arena, la celita. Ahí es donde va a quedar atrapada la grasita. Ahí es donde nosotros colocamos la celita, nuestra muestra ya pesada, ácido clorhídrico. Montamos el equipo. Se realiza la hidrólisis y entonces vamos a hacer los enjuagues. Ahí tenemos cómo transferimos toda la muestra ya hidrolizada a esta cama de arena y celita. Realizamos varios enjuagues y nosotros medimos el pH a la salida de estos tubitos. Ya cuando tengamos un pH neutro de 7 significa que ya acabamos. Tenemos que descomprimir la muestra para poderla meter al sistema de hidrólisis. Secamos, agregamos más arena y entonces sí, lo metemos a nuestro sistema de extracción. Ajustamos la altura, colocamos el disolvente, ahí el vaso ya previamente secado a peso constante, y entonces podemos dar paso a la extracción. ¿Cuáles son las diferencias entre los tres métodos que acabamos de ver? Bueno, como forma general, la descripción de cada uno ya vimos en los videos que en el método Soxhlet la muestra se encuentra en una cámara de extracción. La extracción se realiza por ciclos. Si no tiene ciclos, no es un Soxhlet. Mucho cuidado con eso. En el método Soxhlet, en el método Hot Extraction o Randall, la muestra se encuentra parcialmente inmersa en el solvente. Y en el método continuo Twisselman o Wood, la muestra está suspendida y hay un doble contacto de solvente con la muestra, tanto como el vapor que se va generando de la ebullición como el solvente condensado en nuestro dedal. Y esto es como de los factores más importantes. El método Soxhlet en un equipo Viewgy totalmente automatizado, que es lo más moderno que ustedes pueden encontrar en el mercado, la extracción se realiza en 90 minutos. Pero para estos 90 minutos aquí hay dos condiciones. Número uno, que sea una muestra que no requiera hidrólisis o una muestra que requiera hidrólisis y que ya fue hidrolizada. Si ustedes tienen una muestra que requiere hidrólisis y no la hidrolizan y lo ponen en un equipo Viewgy, sin importar qué tan rápido sea nuestro equipo, no van a alcanzar estos tiempos. Entonces, es de suma importancia para todos los resultados que ustedes van a ver aquí. Estos tiempos se consideran en muestras que no requieren hidrólisis o que ya fueron hidrolizadas. Aquí 90 minutos, aproximadamente 20 ciclos. En el método Hot Extraction aproximadamente 40 minutos y en el método Twisselman, Wood o continuo 60 minutos. El consumo de disolvente, que no es consumo, sino cuánto necesitamos poner. En el método Soxhlet 100 mililitros y recordemos que podemos recuperar más del 90%. Es decir, al final del ciclo yo voy a poder recuperar por lo menos mínimamente 90 mililitros de los 100 que metí. En el método Hot Extraction 50 mililitros y en el método Twisselman 70 mililitros. ¿Cómo es que se programa el equipo? Bueno, para el método Soxhlet seleccionamos el número de ciclos y el tiempo también nos lo va a determinar el sensor. Aquí recuerden que tenemos un sensor de nivel. Si yo tengo muy poquita muestra, aquí una muestra muy pequeñita, puedo colocar el sensor de nivel bien abajo y los ciclos se van a consumir o se van a realizar en poco tiempo. Si tengo que poner al máximo el sensor de nivel, bueno, pues va a tardar más en llenarse la cámara y por lo tanto voy a tener más tiempo en ejecutar estos ciclos. Entonces aquí no se selecciona tiempo, se seleccionan ciclos. El método Hot Extraction es un método muy rápido, pero requiere el desarrollo de una metodología. No existe un estándar. No existe una fórmula en la que tú digas, son 15 minutos de muestra, 15 minutos de extracción y 10 de enjuague y 10 de secado. Tienes que variar el tiempo y hacer diferentes pruebas para encontrar en qué metodología tú alcanzas el máximo de extracción.
Esa es una gran diferencia respecto al Soxhlet. El Soxhlet es solo pones tu muestra, pones tus ciclos y se acaba. Es más tardado, pero no requiere un desarrollo de metodología. Y el Hot Extraction o Randall sí requiere el desarrollo de una metodología. Y bueno, para el Twisselman y continuo, aquí solo hay que seleccionar el tiempo de extracción. Entonces tienes que encontrar en promedio cuánto tiempo te lleva a hacer toda tu extracción, que nosotros lo que hemos encontrado es que es alrededor de 60 minutos, pero solo pones ahí entonces el tiempo de extracción y el tiempo de enjuague y fin. ¿Cuántas muestras podemos hacer diarias en un periodo de 8 horas? Bueno, pues para el método Soxhlet en promedio 30 muestras, en el Hot Extraction en promedio 72 muestras y en el Twisselman en promedio 48 muestras. Mucho depende de que tu método esté optimizado y que en caso de que tu muestra requiera hidrólisis se lo hayas realizado. ¿Qué otras aplicaciones se pueden utilizar con estos equipos? Recordemos que, bueno, esta es la semana de la ingeniería alimentaria, pero estos equipos son utilizados para otras aplicaciones. La que nos concierne el día de hoy, bueno, pues es para la determinación de grasas totales en alimentos. Y esto me lleva a algo que ustedes tal vez estén preguntando. Si nosotros podemos diferenciar diferentes tipos de grasas a través de estos equipos, la respuesta es no. Lo que se tiene que hacer es hacer la extracción de la grasa total, o sea, sí o sí tienes que hacer este método para poder determinar qué tipo de grasas tienes, si son grasas trans, si son grasas cis. Y una vez que haces la extracción a través de un método analítico, entonces si tú determinas, es decir, con otro equipo, el tipo de grasa que tú tienes y puedes saber el contenido en porcentaje de cada una de las grasas. También se puede hacer la determinación de grasas en aguas residuales. Esto es muy común en las industrias alimentarias que tienen residuos y que la norma les pide que declaren qué porcentaje de grasa está teniendo su agua residual. Y en caso de que excedan los porcentajes permitidos, bueno, pues tienen que dar un pretratamiento al agua antes de desecharla. Para análisis ambientales, que ya no es este equipo, ya no es este Fat Extractor, aquí ya se requiere de otro equipo llamado Universal Extractor. Bueno, pues también hay aplicaciones ambientales como es la determinación de dioxinas. Entonces, en los filtros en donde nosotros atrapamos las dioxinas, se colocan estos filtros en los sistemas de extracción y podemos extraerlas y después determinar su contenido. También en análisis de sedimentos para determinar la cantidad de bifenilos policlorados en el petróleo, en plásticos, diferentes compuestos, diferentes plastificantes, aditivos, dependiendo de qué es lo que tú quieras extraer, es el solvente que vas a utilizar. Y en la industria textil, en los hilos se les debe de colocar una cubierta de polímero para darle dos propiedades principalmente. La primera es resistencia mecánica. Algunos hilos, por ser de algodón o de fibras naturales, carecen de elasticidad. Entonces, cuando los embobinan o los metieras tú a la máquina de coser, estos se romperían porque no tienen fuerza mecánica. Entonces, se les da un recubrimiento para poderle dar fuerza mecánica y se tiene que contabilizar o cuantificar cuánto de este polímero tú le pones, porque si le pones muy poco, bueno, pues no le vas a dar la propiedad que estás buscando. Y si le pones demasiado, se va a formar como literalmente una grasita, así un cebito. Y cuando embobinen el hilo, bueno, pues vas a ver ahí todo el polímero. Entonces, es un análisis de calidad que también se les hace a los hilos en la industria textil. Esto solo para ejemplificar qué se puede hacer. Recuerden, estas últimas 4 aplicaciones no se hacen con el equipo que les mencioné. Se hace con un equipo de tecnología similar, pero se llama Universal Extractor, porque puede trabajar con todos los solventes. Bueno, aquí están justamente los dos equipos que les mencionaba. El que vimos y abordamos el día de hoy fue el Fat Extractor, que es para determinación de grasas. Puede trabajar con 4 solventes: cloroformo, hexano, éter dietílico y éter de petróleo. Es un método de vidriería intercambiable. Ya vimos que podemos cambiarlo entre un Soxhlet, un Hot Extraction y un Twisselman, comprando las respectivas vidrierías, y tiene una biblioteca de solventes.
Entonces el equipo ya trae los 4 solventes ahí en su biblioteca. Si tú vas a trabajar con cloroformo, pones tu muestra, seleccionas cloroformo y automáticamente el equipo va a setear o establecer la temperatura a la que el cloroformo alcanza su punto de ebullición. Entonces no tienes que establecer temperaturas, tú solo seleccionas el solvente y automáticamente el equipo va a establecer a qué temperatura tiene que ebullir ese solvente. Y bueno, el otro equipo que ya vimos que es para aplicaciones ambientales, este puede trabajar tanto con agua como con todo el espectro de disolventes orgánicos. Los 3 métodos que mencioné más otros 2 adicionales los tiene un mismo equipo sin cambiar la vidriería. Y bueno, la temperatura se opera con base en el solvente. Tal vez ustedes, si están en la búsqueda o en la compra de algún equipo, les entusiasme ver este Universal Extractor y digan, bueno, si tiene todos los métodos me conviene más este equipo. Pero bueno, aquí la pregunta es realmente si ustedes necesitan trabajar con todo el espectro de solventes y si requieren más métodos, porque por supuesto que hay una diferencia en precio. Pues son ciertas preguntas que si ustedes requieren más información, con todo gusto nuestros especialistas, nuestros vendedores técnicos les pueden orientar. ¿Cuáles son las características? Ya estamos por terminar del equipo. Bueno, pues que tiene la más alta recuperación del solvente, como les decía, más del 90%, siempre y cuando se tenga un chiller, y hay que cuidar ciertas condiciones ambientales del laboratorio. Algunos clientes nos hemos encontrado que ponen el equipo junto a la mufla o junto al horno, y pues bueno, al tener calor nosotros estamos provocando que se evapore el solvente y pues no vamos a poder alcanzar esta recuperación superior al 90%. Pero bajo las instrucciones y recomendaciones de nosotros como fabricante pueden alcanzar la recuperación mayor al 90%. Tenemos el mínimo de pérdida de solvente menor a 5 mililitros por hora, de modo que la evaporación es mínima y ustedes pueden trabajar fuera de una campana de extracción. Ya vimos que tiene sensores individuales, en donde nosotros podemos establecer la altura para el método Soxhlet, de modo que podemos eficientar y hacer más rápido el método y cumplir con nuestras normas. Verdadera extracción Soxhlet o Twisselman. Somos también la única empresa que ofrece 100% Soxhlet o 100% Twisselman o Boot, cumpliendo con normatividades. Verdadera automatización. Nosotros somos también proveedores de los chiller. Entonces el chiller o enfriador, al colocarse o conectarse con el sistema de extracción, tienen comunicación. Si ustedes no están en el laboratorio, una vez que acaba el método, el chiller recibe la señal de que ya terminó, por unos minutos más sigue trabajando y después se apaga. Entonces pueden tener total automatización entre su equipo de extracción y su sistema de enfriamiento, además de este monitoreo que les ofrecemos a través de su smartphone. Y condensadores paralelos de 3 en 3, a diferencia de nuestra versión anterior, que el condensador eran las 6 posiciones juntas, aquí son 3 y 3, de modo que con esto aumentamos la tasa de condensación y así es como logramos alcanzar más de este 90% de recuperación de solvente. Bueno, tenemos la aplicación que nos da alertas, podemos hacer una intervención inmediata si es que no estamos en el laboratorio, tenemos menos tiempos muertos porque si ya acabó y yo estoy en otro lado, puedo correr al laboratorio, sacar esas muestras y meter otras de inmediato. Me permite tener una máxima reproductividad. También esta aplicación me permite hacer reportes. Yo pongo las variables de cuánto pesó mi muestra, cuánto pesó mi tubo, al inicio y al final del proceso, y me genera un reporte. Y también te genera este reporte con desviaciones estándar y otros parámetros. Esto fue todo. Con esto terminamos la presentación el día de hoy. Tenemos material gratuito disponible en LinkedIn y en nuestra página de Viewgy. Otros webinars relacionados también a extracción se encuentran ya disponibles en nuestra página de YouTube. Ustedes pueden entrar a YouTube, a Viewgy Lab Equipment, y en canales van a encontrar un canal en español en donde se encuentran todos los webinars en español. En un futuro también se encontrará allí. Dejo los datos de contacto. Si tienen alguna duda, por favor síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, sería todo. Espero que haya sido de su agrado este webinar. Hasta la próxima.